Buenas tardes. Mi nombre es Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, soy estudiante de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a hablar en nuestro protocolo de investigación lo que es un infarto agudo al miocardio. Vamos a ver tratamientos como la angioplastía o lo que es el bypass coronario para solucionar problemas de infarto al corazón, en base a lo que es una opinión de un cardiólogo. Vamos a conversar con la doctora Araceli, también con el doctor Jesús Ortiz, en base a lo que son los resultados y planteamientos de problemas en base a soluciones alternas de infartos agudos al miocardio. Bien, vamos a dar pase a trabajos audiovisuales. El infarto de miocardio es un tipo de cardiopatía isquémica, una enfermedad provocada por la obstrucción y deterioro de las arterias del corazón. Esto ocurre por la acumulación de placas de colesterol lípidos o grasas y por células inflamatorias de las paredes de estas arterias, lo que causa que el corazón no reciba suficiente sangre. El infarto de miocardio, a diferencia de la angina de pecho, aparece de forma brusca y como consecuencia de la obstrucción completa de alguna de las arterias del corazón, debido a la formación de un coágulo, como resultado de la falta sanguínea de las células cardíacas de la zona que está afectada, mueren porque el daño es irreversible. Algunos de los síntomas que ocurre cuando pasa un infarto de miocardio son náuseas y vómitos, y diferentes combinaciones entre síntomas son el dolor muy fuerte y opresión en el pecho que puede aparecer de forma brusca o durante el ejercicio. Se pueden sentir dolor en otras partes del cuerpo como las mandíbulas, cuello, espalda, brazo izquierdo y zona abdominal. El dolor no desaparece en reposo ni varía con movimientos ni con la respiración. Existe un mareo intenso, sudor, cansancio inexplicable, latidos anormales del corazón y dificultad para respirar. ¿Y qué es la fibrilación ventricular? La ventricular es un tipo de ritmo cardíaco irregular que ocurre durante las cámaras inferiores del corazón, se contraen rápido y sin coordinación, lo que da como resultado que la sangre no llegue al corazón ni al resto del cuerpo. La fibrilación ventricular es una emergencia que requiere atención médica inmediata. Entre los síntomas se encuentran colapso, pérdida del conocimiento, dolor en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, mareos, náuseas y falta de aire. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, las enfermedades del corazón son las primeras causas de muerte a nivel nacional. Las cifras más recientes muestran que en enero de junio del 2022 se registraron 105.864 decesos por esta causa. Siguieron las causas por diabetes mellitus con 59.996 y por tumores malignos con 444.533 casos. En la información preliminar del primer semestre del 2022, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar dentro de las primeras 10 principales causas de muerte, tanto a nivel general como por su distinción según el sexo. Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe de acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. Y si este dolor dura más de 10 minutos y es que está entre la zona de la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. Más de 40 personas mueren las primeras horas después de un infarto por no recibir la atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar el infarto al miocardio. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la parte inferior de una arteria, formando así lo que son las placas de aterona. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo exactamente que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre, estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de Stents. Este destruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a su normalidad. ¿Ya? Hacer funcional otra vez, recuperando el compromiso de un estilo de vida saludable, ricas en fibras, proteínas, hacer ejercicios correctamente para que el corazón vuelva a tener fuerza y vitalidad.
Hola, compañeros y doctor. Bueno, buen día. Le agradezco a mi compañero el doctor Félix Bernabé Gutiérrez Aguado por cederme la palabra. Ahora es mi turno. Mi participación va a consistir en un poquito de fisiología en lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca como factor pronóstico de la mortalidad en pacientes con infarto agudo al miocardio. Mi nombre es Araceli Olalde Carrillo. Y pues bueno, para hablar un poquito de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues se va a definir como la variación que ocurre en el intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos que son consecutivos. Bueno, pues en esta variabilidad se va a reflejar la actividad del sistema nervioso autónomo que pues está interactuando con el sistema pues cardiovascular, que es el que estamos hablando. Y bueno, para tener en cuenta el índice de riesgo cardiovascular, pues tenemos que hacer una evaluación del sistema nervioso autónomo por medio pues de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues vamos entonces nosotros a conocer el predictor de la morbilidad de pacientes, sobre todo aquellos que tienen ya algunas cuestiones de enfermedades cardiovasculares, pues van a tener más riesgo, siendo estas enfermedades, como ejemplo, la hipertensión, arritmias, eh, pues obviamente que ya tengan previos algunos infartos al miocardio, que tengan insuficiencias cardíacas, así también tienen riesgo pues los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Y bueno, dentro de la actividad del sistema nervioso, pues hace pues un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Eso es lo que mantiene pues un equilibrio, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Y pues lo que es bueno, en cuanto a los barorreceptores y aferencias vagales, pues van a ejercer pues un mecanismo de retroalimentación negativo, mientras que las aferencias, pues esas simpáticas, pues esas van a ejercer un mecanismo de retroalimentación positivo, pero no hubo como una pausa. Y pues bueno, la alteración del sistema nervioso autónomo en el control del sistema cardiovascular está asociada en el aumento del tono simpático y la reducción del tono parasimpático. Entonces, esta variabilidad normal representa un adecuado funcionamiento del control eh, autónomo y pues va a ser una baja variabilidad y es un indicador de la adaptabilidad insuficiente. Bueno, y hablando un poquito de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de esta misma, pues debe de ser proporcional. Cuanto más aumenta la frecuencia cardíaca, pues más va a disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, y algunos de los métodos, pues para medir esta variabilidad, para tener pues un parámetro, ¿verdad? Pues para saber, todo se debe de medir en cuanto a la frecuencia cardíaca, pues es por medio de las ondas, ¿verdad? Vamos a medir con un electrocardiograma, donde se está detectando cada una de las ondas R. Y bueno, pues la variabilidad de la frecuencia cardíaca es definida como la variación en el intervalo de tiempo entre pues dos latidos cardíacos consecutivos más el de la frecuencia pues cardíaca entre sí. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias y les cedo nuevamente la palabra al compañero Félix Bernabé Gutiérrez Aguado. Muchas gracias, que tengan muy bonito día. Bien, bien, doctor Jesús, bueno, hemos acabado de visualizar los trabajos de nuestros compañeros, la doctora Araceli y el doctor Eder, basados en el protocolo de investigación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si bien es cierto, doctor Jesús, quiero que me apoyes en este tema para dejar bien en claro, muy aparte de lo que es el infarto del miocardio, lo que es la cirugía de bypass, exactamente qué es lo que genera la frecuencia cardíaca. ¿Qué logramos entender con lo que genera la frecuencia cardíaca?
¿Puedes apoyarnos, doctor? Claro que sí, doctor. Primero que nada, permítame presentarme. Mi nombre es el doctor Manuel Ortiz. Doctores, felicidades por sus exposiciones, muy buenas exposiciones todos, buenas explicaciones. Ok, doctor, primero que nada es importante que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de frecuencias cardíacas. Cuando hablamos de frecuencias cardíacas, nos referimos hacia el número de latidos que tenemos en un cierto o en un determinado tiempo. Es decir, cuántos latidos tenemos en un minuto, pues regularmente es como se maneja. Entonces, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, a eso nos referimos. Ahora, es importante saber que el latido se da por medio de la contracción y la dilatación de ese músculo cardíaco. Cuando eso se presenta, pues estamos hablando, lógicamente, lo que es una frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se da esta frecuencia cardíaca? Como bien es sabido, manejamos una bomba que se llama bomba de sodio-potasio. ¿Qué quiere decir esto? Hay una despolarización que se da en medio de las células cardíacas, en el cual hay una menor cantidad, o más bien hay una mayor cantidad en este caso, de iones de sodio, y se empiezan a salir esos iones de sodio para entrar los iones de potasio y cambiar esas polaridades, es decir, de una polaridad negativa a una polaridad positiva. Ahora, ¿cómo se genera esa frecuencia cardíaca? Se da por medio de un estimulante llamado nódulo sinusal o marcapasos natural, mucha gente lo conoce así, ¿va? Pero su nombre es normalmente nódulo sinusal, ese sería su nombre correcto. Entonces, ese nódulo sinusal lo que hace es generar un estímulo eléctrico para generar esa contracción, esa dilatación del corazón, polarizando esas células cardíacas. Y doctor, ¿y cuando falla el nódulo sinusal, qué pasaría? Ok, mira, cuando falla ese nódulo sinusal, bueno, pues aquí hay la cirugía, como es la que tú comentabas, se hace una cirugía, o entran también en función otros nódulos que tenemos. En este caso pudiera ser el nódulo auriculoventricular o haz de His, como bien lo conocen. Si este nódulo sinusal llegara a fallar, pues entraría en acción el segundo nódulo, que es el haz de His. Claro, no, entonces estamos hablando que el nódulo auroventricular no entraría en acción, en este caso si el nódulo sinusal falla, ¿no? Correcto, sí, Bueno, y totalmente. aparte del tipo de cirugía, ¿no? Si bien es cierto, nos pasamos estos problemas de un infarto, tenemos un tiempo aproximado o el cardiólogo tiene un tiempo aproximado de recibir al paciente, creo, ¿no? Que es un promedio de 2 horas que haya pasado el infarto, o si es antes, mucho mejor, para que pueda reaccionar en un cuadro clínico o darle una solución al paciente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si pasan más de 4 horas con este problema de un infarto? ¿Hay un deceso del paciente? Ok, mira, cuando hablamos de infartos, doctores, sí, podría ser el deceso del paciente, totalmente de acuerdo, pero cuando hablamos de infartos es bien importante saber cuál fue la parte cardíaca que se infartó. Eso es bien Exacto. importante. Recuerda que pues aquí en esto entraríamos ya en función de lo que es el electrocardiograma para saber la parte que está afectada en el corazón y saber qué tan mal puede ser y tener aquí. No. Claro, doctor, ¿no? Ahora, la frecuencia cardíaca, doctor, por edades son diferentes, ¿no? Sabemos que también está en tipo de reposo o en actividad física. ¿Puedes hablarnos un poco de la frecuencia cardíaca en base a las edades, tanto en pediátrica o en la parte adulta o la parte geriátrica, que no va a ser igual, me imagino, ¿no? Sí, claro, sí es totalmente diferente. Mira, por ejemplo, tenemos un estimado que de recién nacidos hacia el primer mes, que es cuando la frecuencia cardíaca está mucho más alta, estaríamos manejando una frecuencia cardíaca entre 70 a 190 latidos, totalmente normal, a diferencia de las personas adultas, ¿verdad? Entonces, eso sería entre el recién nacido al primer mes. Ahora, del primer mes y hasta los 11 meses, una frecuencia cardíaca normal, estaríamos hablando que sería de entre 80 a 160 latidos, totalmente normal. Del primero al segundo año, 80 a 130 está totalmente normal. De los 3 a los 4 años, de entre 80 a 120 latidos, también es sin ningún problema, aunque esté un poco más elevado que las personas adultas, sigue estando dentro de lo normal. Entre los 5 y los 9 años, ya aquí es donde varía un poquito, aquí ya nos disminuye un poquito más, entre los 70 y los 110, y en personas mayores a los 10 años, pues estaríamos teniendo una frecuencia cardíaca de entre 60 a 100 latidos por minuto. Estamos hablando aquí son latidos por minuto. Estamos hablando de niños, ya, niños de 10 a 11 años que No, están en pues una ya etapa personas preescolar, arriba de 10 años ya estaríamos entrando entre 60 pero a siempre y 100 cuando sean latidos. en tipo de ¿Perdón? reposo.
Sí, en un reposo, sí, 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 en Aunque es muy tiempo de reposo. diferente que un niño atlético, Bueno, imagino que va a cambiar su frecuencia cardíaca, ¿no? sí, sí, claro. Sí, y si hay alguna actividad física, pues lógicamente hay un estímulo en la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta esa frecuencia cardíaca. Y en la Aquí es parte bien geriátrica, ¿cómo importante, es su frecuencia cardíaca? un segundito. Aquí es bien importante, doc, recalcar, porque vamos a tener alguna vez algún paciente deportista. Entonces, es bien importante recalcar que los deportistas, eh, sobre todo cuando ya son deportistas de alto rendimiento, ellos manejan una frecuencia cardíaca muy baja, es decir, entre 40 a 60 latidos en reposo, y para ellos es totalmente normal. ¿Por qué? Normal. Porque ellos su frecuencia cardíaca normal la llegan a adquirir cuando están en la actividad física. Entonces, es totalmente normal que tengamos un paciente deportista con una frecuencia cardíaca baja, lo cual no debemos tomar como si fuera una bradicardia, sino como una frecuencia cardíaca normal. Claro, porque ellos están preparando, me imagino, su parte orgánica para luego que hagan una mayor resistencia y eso se eleve a una parte normal para ellos, 60, 100. Exactamente. Sí, sí, en Y puedan actividad física resistir más. ellos manejan su frecuencia cardíaca entre 60 y 100 y sin ningún problema en actividad Doctor, física. en estos tipos de deportistas, la creatina, ¿qué función cumple ahí? Híjole, pues mira, Aldo, la creatina tiene funciones muy específicas debido a que pega directamente al corazón, es decir, trabaja directamente en el corazón. ¿Para qué? Para mantener esa funcionalidad. Recordemos que todo es por medio de iones. Entonces, Ujú. tenemos que trabajar esa parte de los iones, como pues por medio de estímulos con lo que viene siendo lo que es la creatina, la energía, los estímulos eléctricos y toda esa parte. Ahora, un exceso de creatina puede generar un problema de taquicardia. Mm, no creo que se vaya a generar una taquicardia, Doc. ¿Por qué? Porque Mientras, recordemos que la taquicardia, bueno, híjole, bueno, probablemente sí, porque también estaríamos utilizando como 50-50, perdón, ¿no? Un 50-50%, ¿no? sí, sí pudiera haber, sobre todo en personas que son hipertensas, a lo mejor sí hubiera Sí. una taquicardia, digo, pero realmente como taquicardia, a lo mejor en personas sin problema cardíaco, a lo mejor no se aumentaría un poquito el ritmo cardíaco, es decir, a lo mejor andaríamos en el límite, pero no tal como arriba de 100 latidos por Y, minuto. y doctor, entonces, ¿qué es una taquicardia exactamente? Ok, una taquicardia, Doc, sobre todo en personas, por ejemplo, como hablamos a partir de los 10 años, una taquicardia es cuando tenemos latidos arriba de 100 por minuto. Ahí estaríamos hablando ya de una taquicardia. O sea, estamos hablando que si un niño de 10 a 11 años que sus latidos son 60 por 60, 100, y de un momento a otro empieza a 100, pasa de los 60, estamos hablando de una taquicardia. Pues sí, todavía estaría dentro de lo normal, pero si estamos hablando de una persona que trae a partir de 11 años 130, 140 latidos por minuto, claro que ya estamos hablando de una taquicardia. Sudoración, vómitos, náuseas, Sí, dolores. oh, sí, sí, pues mareitos y cosas así. Ok. Doctor, bueno, y basándonos ahora en estos temas, ¿qué es la braquicardia exactamente y arritmias cardíacas? Ok, bradicardia, cuando hablamos de bradicardia, hablamos de una frecuencia cardíaca baja. Como te comentaba ahorita, ¿verdad? En personas mayores a los 10 años, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pues estaríamos hablando de una bradicardia, ¿va? Aquí te voy a hablar algo muy importante, Doc, que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de taquicardia, es decir, el Ujú. aumento de la frecuencia cardíaca, este es solamente un síntoma, Doc, no es una afección. Es bien importante que sepamos esto. La taquicardia puede generarse cuando hay personas con fiebre, lo que el cuerpo quiere es regular esa temperatura. ¿Cómo? Pues por medio del bombeo de sangre. Entonces el corazón empieza a latir más fuerte. ¿Para qué? Para empezar a tratar de normalizar esa temperatura. Ahora, la cafeína es un estimulante también cardíaco. La presión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión, también puede crearnos una taquicardia. Inclusive las anemias, Doc, cuando tenemos una cantidad de eritrocitos disminuida, el cuerpo lo que quiere es compensar esa sangre o compensar ese líquido y que siempre el cerebro esté compensado, que no le esté faltando la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Empezar a latir más fuerte, más rápido para llegar a elevar esa sangre hasta la parte del cerebro. En el caso de la taquicardia. Entonces, recordemos, taquicardia solamente es un síntoma
no es la afección tal. Entonces, en una bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, aquí sí puede ser una afección. ¿Por qué? Como comentabas tú, por algún daño en el tejido cardíaco, eso nos puede generar una taquicardia. Inclusive la inflamación del tejido cardíaco, esto nos puede generar una disminución en el tejido, en la frecuencia cardíaca. Entonces, la bradicardia sí puede ser una afección, a diferencia de la taquicardia. Ok, doc, no, son puntos totalmente diferentes, ¿no? Bien, doctor, bueno, aclarando sobre los temas de la frecuencia cardíaca, el infarto del miocardio, las cirugías, entonces, ¿no? ¿Algún tipo de cirugía que tú nos puedas orientar en base cuando, si un paciente, por ejemplo, tengamos en base al resultado de un electrocardiograma y por qué ha tenido este cuadro clínico de infarto que se va a diagnosticar en ese tipo de equipo, ¿qué tipo de cirugía por lo general se emplea en estos procesos? Híjole, pues aquí sería más que nada ya en la parte del cardiólogo, qué tipo de cirugía decide él utilizar, ¿verdad? Digo, volvemos a lo mismo. Pues si es por parte del nódulo sinusal, pues un marcapasos, tendría que poner algún marcapaso ahí para compensar esa parte. No sé si hay falla en una aurícula, algún ventrículo, híjole, ya eso sería muy parte ya del Temas de cardiólogo, la cardiólogo, ¿no? cirugía que él decida utilizar en este caso. Entonces siempre es muy importante prevenir antes que lamentar, una buena alimentación para no dañar exactamente de paredes grasosas al corazón o las arterias lleno de grasa, ¿no? Tiene Sí, mucho que claro. ver con qué es el triglicérido, el colesterol. Sí, totalmente, totalmente. Recordemos que el colesterol se empieza a pegar por ahí en la parte de los vasos sanguíneos, entonces se empiezan a crear ahí algunos santomas y eso empieza a generar la obstrucción de estos vasos, lógicamente, pues vasos que pueden llegar hacia el corazón y disminuir el torrente sanguíneo, entonces eso lógicamente sí nos afectaría bastante. Claro, doctor. Entonces, bien, doctor. Entonces, gracias por tu participación. Bueno, ya será con nosotros hasta otro siguiente tema en base al avance de la Facultad de Medicina. ¿Ya? Gracias, doctor, por tu participación. Estamos en un nuevo trabajo más adelante. Muy Buen bien, día. Doc. Si me das chance, te explico rapidito también algo que es muy importante acerca de esto, que vendría siendo lo que es la arritmia, Doc. Otro problema aparte de lo que es la bradicardia y la taquicardia en la arritmia es un descontrol de la frecuencia cardíaca. De repente puede estar latiendo muy rápido el corazón y en segundos cambiar a una lentitud, latir muy poco y luego otra vez muy rápido y luego muy poco. A esto le Una llamamos una alteración. arritmia cardíaca. Perdón. Una arritmia, estamos hablando que es una alteración en el ritmo cardíaco. Sí, claro. Y esto se genera ¿por qué? Por problemas de las células que envían esos impulsos eléctricos también. Hay una descompensación en esas células eléctricas y no hay un control. También alguna falla en lo que es el nódulo sinusal nos causa este tipo de problemas. Aparte, problemas en el músculo cardíaco, como hablábamos ahorita, ¿va? Alguna inflamación, algún tipo de, alguna se puede manejar también como un prediagnóstico para algún infarto del miocardio. Además, pues enfermedades renales también nos puede causar una arritmia cardíaca, inclusive el EPOC nos puede causar eso, ¿no? Ok, doctor. Gracias. Entonces, muy buena información. Gracias por la participación, doctor. Entonces, quedando claro lo que es una arritmia cardíaca, una braquicardia, ¿no? Lo que es una frecuencia cardíaca y inclusive el nódulo sinusal. Bueno, el tipo de cirugía de repente que es basado en lo que es un cardiólogo, ¿no? Sí, Bien, claro. doctor. Gracias por la participación. Entonces, estamos con nosotros hasta un nuevo trabajo. No, Gracias. Buen día. muchas gracias a ustedes. Hasta luego.